Este día vamos a desarrollar la inserción de Centroamérica al mercado mundial. Entonces tenemos aquí la economía de Centroamérica. Por la falta de oro y plata se convirtió en una zona agrícola. La agricultura fue usando nuevas plantas. El comercio se dio a través de vías de comunicación, es decir, el camino de mulas y los caminos reales. Se dio también la exportación de cacao, añil y bálsamo de Perú. Aquí es bien interesante esto de bálsamo de Perú porque en realidad era bálsamo que venía de Sonsonate, pero como Sonsonate no tenía defensas en su puerto y el bálsamo era un producto importantísimo, los españoles prefirieron decir que era bálsamo de Perú como una estrategia para evitar ser atacados por los piratas. Se dio minería, pero en una escala mínima, casi sin ningún valor, en lo que es Honduras y el norte de El Salvador, y se basaron en el mercado mundial, es decir, la bolsa de Londres y los precios de mercado. Entonces tenemos aquí la economía y la sociedad en lo que ahora es Centroamérica entre 1500 y 1530. Entonces Latinoamérica se caracterizó por la explotación de los aborígenes y el saqueo de las riquezas. También vemos la economía y la sociedad en Centroamérica en el sentido de que en 1540 la organización administrativa de la corona en los territorios conquistados eran la audiencia de los confines, la reducción de indios a poblados y la aplicación de leyes nuevas. Y una economía colonial formada por dos sistemas de subsistencia. La cría de ganado y productos básicos soportaban la economía de exportación basada en el bálsamo, la zarzaparrilla, que es un colorante, el cacao y el añil. Tenemos acá la audiencia de los confines. Fue creada por la Real Cédula el 20 de noviembre de 1542 para ser erigida en Santiago de los Caballeros, en Guatemala. Tenía funciones ejecutivas, legislativas y judiciales y le correspondía conceder derechos de propiedad y la concesión de encomiendas e imponer tributos a los indígenas. Tenemos también la reducción de indios a poblados. Esto fue un esfuerzo de la corona para reorganizar la distribución del poder en las colonias españolas, para supervisar la explotación de los recursos de la tierra. Tenemos también las leyes nuevas, estamos hablando de noviembre de 1542. Surgen los cabildos indígenas, que son una mezcla entre gobierno municipal y caciques. Estaba prohibida la esclavitud indígena. En el caso de El Salvador, a 500 esclavos indígenas se les marcó libre. Esto es horroroso porque significa que eran esclavos y ya tenían una marca de hierro, así como el ganado, donde determinaba que eran esclavos, pero entonces se les tuvo que colocar otra marca donde dijera libre para que se supiera que no eran esclavos. La encomienda se terminó a la muerte del conquistador y pasó a manos de la corona. Esto es bien interesante porque la conquista la hicieron los españoles con ayuda de los pueblos indígenas, pero resulta de que al terminar la conquista se le dieron premios, se le dieron cientos o miles de indios subordinados para que fueran súbditos
para que fueran vasallos de, del señor, encomendador, el encomendero. Pero los españoles, el reino de España, muy inteligentemente no dio como título hereditario las tierras y los indios conquistados, sino que al morirse el conquistador, aunque tuviera hijos, esos hijos no iban a heredar a esos indios, sino que se iban a quedar sin nada. Y todas esas tierras y todas esas posesiones iban a quedar en manos de los españoles, o sea, del imperio español. En el caso de Centroamérica tuvo una base agrícola por la falta de oro y plata y se le especificó a los indígenas cuánto oro podían tributar. Bueno, dentro de la duración de la colonia se buscaron productos de exportación capaces de sostener el nexo colonial, se producía para productos, productos agrícolas para subsistir y para ser vendidos en el mercado mundial. El oro, los esclavos, el añil fueron productos de exportación. De nuevo, el oro no fue tan importante, pero sí el añil y los productos agrícolas. Entonces, lo que ahora es Centroamérica, los productos de exportación fueron los tintes, el añil, que es azul, y la cochinilla, que es grana, y el añil pues sale de una planta que se llama siquilite, y la cochinilla es un insecto como escarabajo que, que para sacar el colorante consistía en recolectar todos esos escarabajos, y al tener el saco lleno de todos esos escarabajos se procedía a triturar a los insectos, y al triturarlo salía un color que era la grana. Tenemos también la zarzaparrilla, el cacao, el cuero, el azúcar y la vainilla. En el caso de lo que ahora es El Salvador, el primer producto de exportación fue el cacao. El cacao ya se producía desde los tiempos precolombinos, se exportaba de Centroamérica a México, Cuba y Europa. Se producía el chocolate sin azúcar y con leche, y fue un producto que se hacía bajo el régimen de encomienda, es decir, que un español conquistador recibía las ganancias de la encomienda. En el caso de Honduras, se buscaba la plata. Eso permitió abrir rutas comerciales en el Atlántico, se necesitaron esclavos africanos, y pues había una tecnología primitiva, es decir, prácticamente rudimentaria. En el caso de lo que ahora es El Salvador, pues después del cacao también se empezó a exportar el añil, gracias a la explotación por medio de la encomienda y el repartimiento de indios. Se hacía desde la época precolombina la explotación de este colorante. Producía pulmonía. ¿Por qué? Porque la gente necesitaba pasar horas. O sea, los indígenas que estaban obligados a trabajar para los españoles pasaban horas batiendo el agua donde estaba el añil para extraer el colorante, y pues eso provocaba enfermedades. También provocaba moscas porque el añil despide un olor a pescado podrido, así que habían bastantes moscas. Y otra cosa,
La comercialización del añil favoreció la corrupción. También tenemos dificultades en la exportación de productos. De 1610 a 1660 había una falta de flotas, es decir, los barcos eran escasos, los recursos naturales estaban destruidos, la población se redujo, había una debilidad de España y ante la crisis la gente se fue al campo abandonando las ciudades, provocando que Latinoamérica se fuera convirtiendo en una zona rural. Dentro de esa crisis económica apareció la piratería, también aparecieron plagas del tabardillo, sarampión y la viruela. También el cacao cayó en decadencia por la falta de mano de obra, por el exceso de añil que se producía en Guayaquil, y eso provocó una crisis económica. De nuevo, la piratería fue bastante severa en este periodo de tiempo. Habían ingleses, holandeses y franceses haciendo piratería. Fue causado por la guerra entre España, Francia e Inglaterra. Servía para robar la riqueza de la corona española sin caer en peligro de ser acusado un gobierno, sino que era acusado un grupo civil, aunque eran patrocinados por el reino de Inglaterra o de Francia. El pirata más famoso fue Francis Drake, que la reina de Inglaterra lo convirtió en noble, lo hizo un caballero por el gran servicio que hizo de destruir, robarle y saquear las riquezas de los españoles, que a la vez habían sido saqueadas de los indígenas. Y pues aquí tenemos la diferencia entre un corsario y un pirata. Un pirata no tiene un jefe como tal, como un estado, así que es un pirata independiente, un ladrón independiente, no así un corsario o un bucanero, que al final es un ladrón, un delincuente, pero acuerpado por un reino, en este caso Inglaterra, Holanda o Francia. Tenemos bastantes ataques de piratas en lo que ahora es el reino de Guatemala, es decir, Centroamérica. Tenemos que la región atlántica más afectada fue León, Granada, Olancho, Trujillo, Puerto Caballos, por ser del Atlántico, y zonas como el Golfo de Fonseca, la zona de Perú fueron también afectadas. Por ejemplo, tenemos el saqueo de Granada, donde los misquitos y piratas tuvieron una buena relación o intercambio. Ahí hubo un mestizaje. En Costa Rica fue un importante centro de contrabando hacia Jamaica. Es decir, que Centroamérica también se fusionó con africanos, con indígenas y con europeos.